Hoy, ok, gracias Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. En otras versiones dice hijo de consolación. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo o originario de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Amén. Vamos a orar para que Dios hable a nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Te pedimos, Señor, que trates con nosotros, con cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Edifícanos a cada uno, los jóvenes, los varones, las damas, Señor. Que esta iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia, Señor, pueda ser llena de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje, hermanos, hay algo bien interesante sobre la vida de la iglesia. Nos relata, hermanos, el libro de los Hechos, cómo vivía la iglesia, ¿verdad? Cómo empezó a crecer la iglesia en el libro de los Hechos, cómo el Señor Jesús dejó a los apóstoles y cómo ellos predicaron la palabra de una manera poderosa. Y cómo aquí, hermanos, empieza a surgir algo diferente. Ya no se nombra a los apóstoles, sino que se nombra aquí a un personaje llamado Bernabé. Hoy vamos a hablar de este personaje llamado Bernabé. Vamos a hablar de él. Recuerdo que estábamos una ocasión predicando, ¿verdad?, en una carpa y estábamos invitando a la gente a pasar. Pásele, porque aquí hablamos de Cristo, hablamos de Jesús. Pasó un borrachito. Pásele, porque aquí hablamos de Cristo. Y dijo, si de Cristo hablan, ¿qué no dirán de mí? Pero espero que aquí, hermano, aquí ¿de quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? De Bernabé. Es una predicación biográfica, ¿verdad? Algo de un personaje que es algo importante. Y dice que fue cambiado su nombre, ¿cómo se llamaba Bernabé? José. Y algo bien tremendo en la Biblia, porque a veces Dios, hermanos, cambia nuestros nombres cuando venimos a Él. Amén. José, y fue cambiado su nombre a Bernabé. Bernabé, ¿qué significa? Hijo de consolación, ¿verdad? O aquí dice hijo de ánimo, ¿ok? No sé si a usted le cambiaran el nombre, ¿cómo le pondrían? ¿Qué adjetivo le pondrían? ¿Verdad? El serio, el lento, el amable, el enojón, el triste, el deprimido, ¿verdad? No sé cómo le van a nombrar, pero algo que sí le quiero decir, que Dios nos cambia el nombre a veces a nuestro carácter, lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros somos. ¿Están conmigo? Que Dios, hermanos, al venir a Cristo nos puedan cambiar el nombre, nos digan hijo de ánimo, hijo de consuelo, hombre de fe, hombre de Dios, mujer de Dios, ¿verdad? Mujer de oración, mujer de esperanza, no sé, tantas cosas bonitas que puedan calificarnos. Pero piensa este momento, Bernabé ya no, aquí, cuando uno ve la Biblia de aquí en adelante, ya no se nombra José, ya nomás se nombra Bernabé. Y Bernabé hizo esto, y Bernabé hizo lo aquello. ¿Y Bernabé qué significa? Hijo de consolación. Y yo quiero decirle que si Bernabé era un hijo de consolación, era una persona activa en la iglesia. Era una persona, hermanos, que estaba siempre animando a otros. Y una persona que anima a otros no es una persona pasiva, no es una persona que se queda nada más mirando las cosas, es una persona activa. Yo quiero decirles algo. El libro de los Hechos de los Apóstoles sabe que no termina, no concluye, termina nada más que Pablo estuvo en una casa, ¿verdad? Hablando por 2 años en Roma, pero como que no termina. No termina el libro de los Hechos. Es la historia de la iglesia. ¿Sabe por qué no termina?
Porque la historia se sigue escribiendo. Y la historia ahora la escribimos nosotros. La historia de la iglesia la escribimos tú y yo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, Bernabé era parte de la iglesia, era parte del cuerpo de Cristo, no era de los apóstoles, pero empezamos a ver que cuando uno busca a Dios, hermanos, Dios comienza a utilizarlo. Porque en la iglesia puede haber hermanos que son como las baterías de los carros, ¿verdad? Que nada más cada domingo hay que cargarlos. Y ya está entre semana, ya todo desanimado, todo, ¿verdad? Apenas llega el domingo y otra vez hay que animarlo. Siente la alabanza y tenemos que cambiar eso, hermanos, porque nosotros estamos aquí en invierno y sabemos qué difícil es cuando se descargan los carros, ¿verdad? Ahí en el frío anda uno ahí, pues pásale carga o a ver qué ya no quiere arrancar. Y un carro, pues que no está arrancando, no cumple su función, no es útil, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles, hermanos, o somos baterías. Bernabé no era batería. Él estaba conectado con Dios. Dice la Biblia en otra parte en Hechos, dice que Bernabé era un hombre de fe y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser personas llenas de Dios y llenas de fe. Tenemos que ser como esto, hermanos. ¿Verdad? Aquí tengo algo muy importante. Mire que tengo aquí unos cables de batería. Bernabé no era una batería. Él estaba conectado, estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo es porque está uno, ¿qué, hermanos? Conectado al poder de Dios. Y Bernabé, hermanos, por él fluía la presencia de Dios, como por aquí los cables fluyen la energía, por Bernabé fluía la presencia de Dios, el ánimo de Dios, la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser como eso, estar conectados a la presencia de Dios. Porque a veces nos dejamos llevar, hermanos, por situaciones donde somos hijos de consolación o somos hijos del desconsuelo. Todos desconsolados. No, es que así son los nuevos, empiezan bien, ¿verdad? No, es que el hermano está empezando. En lugar de animarnos, se pueden desanimar. ¿Están conmigo? Tenemos que ser personas que animan y conectados a la presencia de Dios. Mire, Bernabé era una persona, hermanos, que estaba conectada a la presencia de Dios. No sé si en mi vida ha habido personas, hermanos, que cuando al principio del ministerio, cuando yo no entendía, pues me desanimaban, ¿verdad? Muy feo. Recuerdo que prediqué en el primer sermón, pues imagínese un joven, ¿verdad? Predicando, pues nada más prediqué como 5 minutos, ¿verdad? Y llegó un hermano hasta mi casa y me dijo, usted tiene que salirse de eso no es para usted. Gracias, le dijo, ocupaba sus palabras. Y pues más peor me sentía, ¿verdad? Más desanimado. Y hubo unas muchachas, porque yo había estudiado el primer año del instituto bíblico, y unas muchachas que fueron de la escuela bíblica, hasta que me encontraron, me buscaron y me hallaron. Y me dijeron, Raúl, no vas a volver al instituto, ya es el segundo año. Y hermanos, estaba yo bien desanimado, pero ellos vinieron y me echaron palabras de ánimo. Me conectaron. Sabes que necesitas la presencia de Dios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y empezaron a hablarme, hermanos, y gracias a ellas sigo adelante y fui pastor. Y hay personas que van a llegar a tu vida para desanimarte y hay personas que van a llegar a tu vida para animarte. Y usted tiene que ser una persona como Bernabé, una persona que es como estos cables, ¿verdad? Que llena de consolación y llena de ánimo y llena de la presencia a otros. Bernabé, hermanos, era una persona, como le digo, activa, porque un consolador es una persona que está activa. En la iglesia tenemos que ser personas activas. Y una de las cosas que hizo Bernabé, hermanos, precisamente está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte. ¿Usted se acuerda? Hechos capítulo 11, si quieren ver la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 9, perdón, versículo 26 al 27. Hechos 9. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Cómo ustedes creen Pablo era un perseguidor de la iglesia? Pablo, hermanos, consintió y dio su voto para que mataran a Esteban. Fue el primer mártir de la iglesia. Y después dice que él tomó cartas de los sacerdotes para perseguir a los cristianos donde quiera que se encontraban.
iba rumbo a Damasco cuando de repente le apareció una luz y dice la palabra de Dios que era Jesús. Y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues. Y cayó al suelo, quedó ciego. Y Dios, hermanos, tocó su vida, la vida de este hombre, de Saulo de Tarso. Y cuando la gente de la iglesia se dio cuenta que se había convertido, ¿ustedes creen que creyeron que Pablo se había convertido? ¿Se había perseguido a los hermanos? ¿Se había matado a algún familiar? ¿Se había hecho, hermanos, había perseguido a la iglesia de Dios? ¿Ustedes creen que lo estaban aceptando, que inmediatamente lo recibieron, lo abrazaron y dijeron, oh Pablo, qué bueno que te convertiste, qué bueno que eres ahora un hijo de Dios, que ya no persigues a la iglesia, qué bueno que ahora eres un siervo de Dios? ¿Ustedes creen que pasó eso? No, a Pablo lo rechazaron. Hermano, le tenían miedo, lo alejaron, no creían. Aquí dice el capítulo 9, versículo, hermanos, 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces, aquí entra ¿quién, hermanos? ¿Quién entró? Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Fue por él, lo trajo. Era un hijo de consolación. Dijo, Pablo, yo creo en ti. Yo creo lo que Dios hizo en tu vida. Yo creo que Dios ha cambiado tu vida, que eras antes un perseguidor, un asesino, un criminal, pero ahora el Señor te ha salvado y yo lo creo. Y fue y lo trajo a la iglesia, se lo presentó a los hermanos, le dijo, este hombre se ha convertido. Aquí dice la palabra de Dios. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y los contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Bernabé? Lo abrazó, lo consoló, lo fortaleció. ¿Sabe qué, hermanos? En la iglesia ocupamos personas como Bernabé. Personas, hermanos, que crean, que tengan fe, que Dios va a hacer un cambio en ese joven que viene hermanos, oliendo a droga. Que vean que una persona, aunque venga tatuada, Dios va a hacer un cambio en él. Es otra nueva persona, va a ser un siervo de Dios, un predicador, un maestro de la palabra. Va a ser alguien poderoso en Dios, alguien que crea, alguien que, hermanos, que sepa lo que Dios ha hecho en su vida. Porque yo quiero decirles algo, hermanos. Bernabé, él sabía lo que Dios había hecho en su vida, porque la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué es la gracia de Dios? El amor inmerecido de Dios. No estamos aquí, amadas hermanas, hermanos, porque somos mejores que otros. No estamos aquí porque, hermanos, somos más capaces que otros. Estamos aquí por el amor de Dios. Porque el Señor nos ha amado, ha perdonado nuestros pecados y ahora somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y cualquier persona que venga a la iglesia, hermanos, que venga, hermanos, oliendo a droga, que venga, hermanos, tatuado, que venga, hermanos, completamente destruido, no sé, por el pecado, que usted lo pueda abrazar y pueda decir, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para tu vida grande. Y comience a abrazarlo y animarlo. Pablo era eso. Bernabé era ese hijo de ¿qué, hermanos? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Preocupamos personas dentro de la iglesia, hermanos, que puedan creer, que puedan ser parte de la historia de la iglesia, que puedan ser parte, hermanos, de lo que Dios quiere hacer en una persona. Pero usted puede hacer esa parte. Levantarte con el poder del Espíritu Santo, porque no es nuestra fuerza, es el poder de Dios en nosotros. La Biblia dice también de Juan Marcos, hermanos. Pablo era aquí, dice que se convirtió, que Dios lo transformó, pero Pablo tenía su carácter, tenía su temperamento. Después se hizo misionero, Dios lo usó. Y dice la palabra de Dios en el capítulo, hermanos, 15 de los Hechos. Estamos viendo el libro de los Hechos, hermanos. Estamos estudiando un personaje llamado Bernabé. Capítulo 15. Amén. Versículo 36. Dice, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. ¿Qué le preocupaban a Pablo? ¿Qué le preocupaba a Pablo? Los nuevos. A veces es tanto trabajo pastoral, hermanos, que no podemos abarcar a todos. Que no podemos llamar a todos, ni estar en el momento en que todos están. Por eso ocupamos gente como Bernabé. Gente que no sea baterías, que nada más esperan recibir carga, que nada más esperan, hermanos, sino que podamos ser como esos cables que
fluye por ellos el poder y la presencia de Dios y que se dejan usar por el poder del Espíritu Santo. Ocupamos personas como Bernabé que digan: úsame, Señor, úsame, usa mi vida. Hermanos, Bernabé, aquí dice la palabra de Dios que llegó con aquí dice que Pablo, dice, volvamos a visitar a los cristianos, versículo 17, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Pablo tenía su carácter, hermanos, era una persona de esos pastores determinantes que si le fallaste una vez, ya no te dan chance. Gracias a Dios que el pastor Raúl no es así. Pero le fallaste una vez. Dijo Pablo: no, ya no hay que llevar a Juan Marcos porque él no continúa con el trabajo. No es responsable, no es comprometido. Pablo tenía otra visión. ¿Y quién lo abrazó? Otra vez Bernabé. Y tuvieron una discusión. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Versículo donde estamos: pero Pablo se opuso terminantemente, pero no fuera. El versículo 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegaron a Chipre. Pablo encogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado y la misericordia del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo las iglesias. Cada uno llevó a alguien. Pero aquí dice la palabra de Dios que Bernabé creyó en Marcos. Dijo: yo creo en él, yo tengo fe que Dios lo va a hacer un hombre útil para la obra. Qué bueno que cuando usted ve a un joven, yo me acuerdo de una hermana ancianita que cuando me miraba me decía: Raúl, estoy orando por ti. Y con eso, hermanos, confortaba mi corazón. Raúl, estoy orando por ti. Usted ve a los jóvenes, hermanos, ¿usted está orando por ellos? Por los niños que usted ve corriendo aquí. No, estos niños son un desastre. Sea un hijo de consolación. Uy, un día lo voy a ver predicando, va a ser el líder de alabanza. ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor. Esa niña que anda ahí corriendo, ¿verdad? Y que ven una persona ahí con unos tatuajes, un día va a ser un maestro de la palabra de Dios. Un día va a ser un predicador, un día va a ser un pastor, va a ser un misionero. Usted no sabe. Dios va a levantar personas, pero quiere gente como Bernabé, que tenga fe y que sea lleno del Espíritu Santo, hermano. Porque el Señor ha creído en nosotros y derramó su sangre por nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados. Y ahora somos libres para la gracia de Dios. Y hermanos, somos vasos útiles para su gloria. Y luego Pablo reconoció, hermanos, después en los siguientes capítulos, en Timoteo, le dice a Timoteo, Pablo, capítulo 2 Timoteo 4:11, le dice: solo Lucas está conmigo, ahí en las pantallas, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿Qué reconoció Pablo? Que había sido cambiado Marcos y que ahora era una persona útil para la obra de Dios. Hermanos, somos llamados a ser personas útiles para el ministerio. Somos llamados a ser personas útiles para la obra de Dios. Y Dios quiere levantar personas como Bernabé. Hay gente que a lo mejor, hermanos, usted puede animar a otro, juntarse con otro hermano, con otra hermana, con otro joven. Decirle: ¿por qué no visitamos a tal persona? Aquí dice, los hermanos estaban preocupados. Visitemos de nuevo a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes, hermanos, pasan por luchas que usted a lo mejor ya pasó. Usted acuérdese cuando pasaba las primeras luchas que los andrandeaban, ¿verdad? Que el compadre dejaba de hablarle, que ya no lo invitaban, que la gente lo rechazaba. Esas son las primeras luchas que uno tiene. ¿Cierto o no? Pero uno ya se pasó por eso, ya se le olvidaron. Pero los nuevos no, los nuevos necesitan, hermanos, nuestro aliento, necesitan nuestras palabras, necesitan que oremos por ellos, que los abracemos por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para que sus vidas sean transformadas en lo que Dios quiere hacer en ellos. Pero necesitamos levantarnos como Bernabé, que usted pueda decirle a un hermano: ¿sabes qué? ¿Por qué no nos juntamos y invitamos? Ayer estábamos en una reunión, hermanos, de varones, y dijo uno de los hermanos: yo quiero levantarme a ir a visitar a los hermanos varones. ¿Quién me acompaña? Inmediatamente alguien levantó la mano. Yo te acompaño. Así queremos, hermanos, que la iglesia sea. Que no se quedemos, hermanos, viendo las cosas, sino que seamos parte de dar ánimo, de ser activos en la obra de Dios.
Bernabé era una persona activa, hermanos. Porque la obra va a crecer conforme nosotros podamos, hermanos, alcanzar a otros. No es posible que el pastor haga todo el trabajo, los pastores hagan todo el trabajo. Necesitamos, hermanos, que ustedes se levanten en el poder del Espíritu Santo. Se levanten en el poder del Espíritu Santo. Ya dejemos de estar, hermanos, nada más ahí tranquilos, ¿verdad? Esperando ser cargados. No, ahora vamos a hacer, a ver, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Ahorita te echamos una carga. Anda desanimado, amén, en el nombre de Jesús. Sigue adelante. No, que fulanito no me saludó. ¿Qué es eso, hermano? En el nombre de Cristo Jesús te reprendo, Satanás. Este espíritu de chiflería. En el nombre de Cristo. Empieza a dar ánimo a la gente, ¿verdad? Sabes que la palabra de Dios dice esto, que tú sigas adelante, que Dios te quiere levantar como un obrero. Dios te quiere levantar como un misionero. Hermanos, empezamos a dar ánimo. Ser parte de la obra de Dios. Ser esos cables que están conectados con el poder del Espíritu Santo. Pero a veces estamos como Pedro. Usted ve la vida de Pedro. Pedro era un hombre que estaba conectado y de repente desconectado. ¿Recuerdan una ocasión que Jesús, cuando le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dijeron los discípulos? Pues unos que eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro el Señor Jesús se gozó y dijo: bienaventurado eres, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaba Pedro levantado. Y en otra ocasión estaba el Señor que iba a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios y a ser muerto por nuestros pecados. Y llegó Pedro y le dijo: Señor, que no te pase eso, que no te suceda eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, de verdad, verdad, sí es cierto que no me pase, que yo no necesito morir, ¿verdad? No, le dijo: quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo para cumplir los propósitos de Dios. Hermanos, podemos ser de consuelo, hijos de ánimo, hijos de consolación o hijos del desconsuelo. ¿Cuál sería el nombre que nos pusieran? El enojado. Siempre, no sé por qué ese hermano siempre llega enojado. O así tiene la cara. Y ese hermano siempre está sonriendo. ¿Verdad? Ese hermano es feliz. Ese hermano vive a Cristo. Yo me siento con él. Se siente la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos ser transformados y ser útiles para la obra de Dios. Den un aplauso al Señor, hermano. Den un aplauso a Dios. Bernabé, levantarnos, hermanos. Una iglesia fuerte. Es una iglesia que tiene gente comprometida, gente que está por gracia, gente que sabe, hermanos, que es la gracia de Dios en ellos. Que no importa cómo venga la gente, lo puede amar, lo puede abrazar, lo puede acercarse a Él. Que no importa cómo se llame, pero usted se acerca, cómo te llamas. Pero cuando hay una reunión o cualquier cosa, hermanos, todos nos juntamos los mismos, platicamos los mismos, nos reunimos los mismos y los nuevos están allá solos. Que usted se puede acercar. Si yo me quedé fue porque alguien me abrazó, porque alguien me animó, porque alguien estuvo a mi lado. ¿Me están oyendo? Y usted se quedó por lo mismo. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bernabé era este personaje, hermanos. Era un personaje activo en la obra de Dios. Y lo vieron tan activo, hermanos. Hechos capítulo 11, por favor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11. ¿Verdad que se levantó una iglesia, verdad, en Antioquía? Dice la palabra de Dios. Vean por favor para que entiendan en la palabra de Dios. Versículo 19. Mientras tanto los creyentes que fueron dispersos durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Eso lo vimos en la predicación pasada, ¿verdad? Como va a venir persecución, no puede venir persecución. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía, de Cilicia. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles. Todos los que no son judíos somos gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Levanten su mano. Pues todos somos gentiles.
Ahí empezó a predicarse a los gentiles, que somos nosotros, la palabra de Dios. Dice, y el poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de gentiles creyó y se convirtieron al Señor. Versículo 21. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, ¿enviaron a quién? A Bernabé. Aquí está otra vez Bernabé. Lo enviaron a Antioquía. Este hombre de carácter positivo, de ánimo, lo envían. Qué bueno, hicieron una buena elección. Cuando él llegó y vio la prueba de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran, ¿qué, hermanos? Fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno. Aquí está todas sus características. Por favor, lean el versículo 24. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Mucha gente va a llegar al Señor por tu carácter, o se va a alejar al Señor por tu carácter. Aleluya. Aleluya. Mucha gente vino al Señor, ¿por quién? Por el carácter de Bernabé. Era bueno y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y era un hombre de fe. Él creía en la gente. Él era un hombre lleno de fe, lleno de la presencia de Dios. Y aquí, hermanos, lo enviaron. Yo quiero decirles algo. Nosotros estamos felices cuando hacemos la voluntad de Dios. Bernabé, hermanos, estaba en la iglesia creció, la iglesia de Antioquía, y los discípulos enviaron ¿a quién? A un hombre de fe, a Bernabé. Bernabé ve a ver lo que está pasando en la iglesia allá en Antioquía. Y Bernabé fue con los gentiles. Los gentiles, hermanos, que somos nosotros, pues somos diferentes a los judíos. Los judíos, hermanos, se visten muy especialmente, usted los mira. Comen, hermanos, comidas especiales, no comen, hermanos, como nosotros. No comen carnitas tan ricas que saben, pero ellos no la comen. Desde que sube a un avión que va para aquellos lugares, hermanos, ahí dice un dibujito de un puerquito y luego una crucecita y que no hay carne de puerco. No hay carnitas. Enviaron ahí a ¿quién? A Bernabé, que era un hombre bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y no dijo estos hermanos inmundos que comen comidas inmundas, ¿verdad? ¿Sí digo así? No. Llegó con fe y los animó a que permanecieran firmes. Hermanos, tenemos que permanecer firmes en la gracia de Dios. El hombre, qué bueno que enviaron a Bernabé, que aceptó a la gente, que la amó, porque ahora por Bernabé estamos aquí, gracias a Dios. Por Bernabé, cada uno de nosotros estamos aquí, somos parte del ministerio de Bernabé, que recibió, que amó a la iglesia, que los animó, que le dijo, solamente estén firmes en Cristo, estén firmes en Dios. Si hubieran enviado a otro judío, no, estos no son cristianos, mira, comen carne de puerco, comen langosta, comen camarones y no son saludables, no guardan la ley, no hacen esto y tantas cosas negativas. Pero gracias a Dios por Bernabé. Amén. Que usted pueda ser ese hijo de consolación, que acepta, que ama a la gente como la gente es. El Señor es el que hace la obra, hermanos. El Señor es el que hace los cambios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y vamos a visitar, hermanos, de Oaxaca, por allá donde estábamos, en un lugar que se llama Camalú, no se llama Camerún, Camalú, Baja California. Muy bonito lugar. Y había muchos hermanos de Oaxaca que iban a la iglesia. Y llegaban, hermanos, no tenían mesa, nos sentaban, ¿verdad?, en unos botes. Y luego nos ponían una tablita ahí de reply. Pásatelo a comer, pastor. Amén. Órate, pastor, órale, pastor. Y pues chapulines, pastor, en nombre de Jesús. Y aceptados, amados. Y damos gracias a Dios porque muchos de ellos ahora son pastores y sirven a Dios, hermanos. Porque la gracia de Dios es lo único que alcanza a la gente. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, hermanos. Usted puede ser enviado a un lugar donde usted no sabe lo que va a pasar. Hay una tribu allá que se llama Pai Pai, así se llama la tribu, allá en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Y allá, hermanos, Dios envió a una persona y que esta persona era una tribu, ¿verdad?, de estos hermanos. Y a propósito, la hermana no era convertida. Para probar a este hombre,
le daba a comer frijoles acedos. Y el pastor oraba, Señor, en tu nombre, y se los comía. Y sabe que se convirtió esa familia de esa tribu, y toda la tribu le sirve a Dios. Toda la tribu le sirve a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces tenemos que sacrificarnos, esforzarnos. A veces estamos nosotros, hermanos, en nuestro confort, en nuestra comodidad. Pero es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que usted diga, hermano, vamos, por favor, vamos a visitar a tales personas. Vamos a reunirnos con otros varones y vamos a visitar al hermano que ha dejado de venir, a la hermana que ha dejado de venir. Vamos a empezar a los jóvenes que a lo mejor están desanimados, pero vamos a hacer algo. Y Bernabé, aquí dice la Biblia, era de ese tipo. Versículo 25 del capítulo donde estamos, versículo 11. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar, ¿quién, hermanos? Por favor, léanlo. ¿Buscar a quién? A Saulo. Para buscar a Saulo. O sea, cuando habla de buscar, quiere decir que lo buscó. ¿Hasta qué? Lo encontró. No es solamente llamar, no es solamente textear. Es, te voy a encontrar. No te me escapas. Tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. Y te vamos a buscar porque la gracia de Dios que me ha alcanzado, ahora sirvo al Señor, hermanos. ¿Cuántos se quieren levantar con ese propósito? ¿Cuántos se quieren levantar? Lo buscó y luego dice la Biblia, cuando lo encontró, lo llevó de regreso. ¿A dónde, hermanos? A Antioquía. Se lo trajo de regreso. Y cuando dice que lo trajo, quiere decir que hubo como, no quiero ir, pues allá me tratan muy mal los hermanos. No, pero vamos a comenzar una nueva obra, vamos a empezar en Antioquía una nueva iglesia con los gentiles. Pues vamos, pues, como que esforzó un poquito, pero lo trajo, lo logró traer. Hermanos, a veces va a haber resistencia, pero en el nombre de Cristo Jesús nadie se va a perder, hermano. Porque Dios nos ha llamado para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento, para que la gente venga otra vez a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos levantarnos como Bernabé. Levantarnos, hermanos, y ser estos cables llenos donde fluye el poder de Dios, donde fluye la presencia de Dios. Y ser obreros, hermanos, en la obra del Señor. Dios va a ver tu carácter. Porque aquí, hermanos, algo muy importante, hermanos, que vieron en Bernabé fue su carácter. Fue su disposición. Dice que enviaron a Bernabé. En el liderazgo, hermanos, el liderazgo se gana. No se fije en las palabras, fíjese en la actitud de las personas. Porque hay personas que quieren ser pastores sin haber sido ovejas. Sin haber obedecido, sin haberse sometido, sin haber, hermanos, estado dispuestos a crecer y a someterse y a ser de consolación a otros. Cuando Bernabé creció, hermanos, y vieron esa entrega, Dios, hermanos, lo usó de una manera especial. Dios ve tu actitud. Tenemos que ser hijos de ¿qué, hermanos? Hijos de consolación. Dios quiere levantar su obra, hermanos. Y yo sé que la presencia de Dios se va a mover de una manera poderosa en este lugar. Está moviendo de una manera poderosa. Pero Dios quiere usar nuestra vida y que seamos transformados, hermanos. Que nuestras generaciones, que nuestros hijos, que nuestros nietos conozcan una iglesia viva. Una iglesia llena de la presencia de Dios. Una iglesia que lo importante, hermanos, es la gente, son las almas, no las cosas. No las cosas. Hay iglesias grandes, iglesias bonitas que están vacías. ¿Por qué? Porque los líderes y a la gente le importaron más las cosas que la gente. Más las cosas que los niños, más las cosas que otros. No te subas, niño, porque no toques la batería. No te subas porque no hagas esto, no toques los pianos, no toques esto. ¿Cómo van a aprender? Si hay que pagar, hay que pagar. Y hay que darle clase también, no nomás van a subir así. Pero que tenemos que hacer algo, ser hijos de consolación. ¿Cuánto cuesta? Hay que volverlo a hacer. Vamos a volver a participar para que aprendan los hijos, para que esos niños que andan corriendo traviesos, un día sean los líderes de la alabanza. Sean los líderes de la alabanza, hermanos. Sean las personas que guían la iglesia. Que aquella persona que viene a lo mejor tatuado, no sé cómo venga, sea un maestro para la gloria de Dios. Y yo voy a aprender a capacitarme en la obra. Y voy a pagar el precio de venir a clase. Y voy a pagar el precio de estar, porque aquí dice que enseñaron a la iglesia. Fíjese bien la palabra de Dios. En el versículo que estamos leyendo, 26, cuando lo encontraron, se lo llevó de regreso a Antioquía.
Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. ¿Cuántos se quedaron, hermanos? Un año. Había fidelidad. No nada más se levantó alguien y dijo, yo quiero ser pastor, y no tiene ni 3 meses. Todo un año enseñando a grandes multitudes. Porque lo que importa, hermanos, es convertían y enseñaban. Convertían y enseñaban. Fue Antioquía donde por primera vez, es algo muy interesante en la historia de la iglesia, hermanos. Si quieren ver versículo que estamos leyendo, el versículo 26, a los cristianos, a los creyentes se les llamó, ¿cómo, hermanos? ¿Se les llamó qué? Protestantes, católicos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Subráyelo, porque eso es importante dentro de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, aquí vemos a Bernabé, que era un hombre, hermanos, que se estaba levantando como líder, se estaba levantando, hermanos, se estaba ganando la posición, se estaba ganando esa confianza, ¿verdad? De tal manera que los líderes, los apóstoles confiaban en él. ¿Sabe qué, hermanos? El liderazgo se gana. Amén. ¿Cuántos quieren ser líderes en la obra? ¿Cuántos quieren servir al Señor más y más? Pues comience a trabajar, comience sirviendo al Señor, comience animando a otros. Comience, hermanos, trabajando, agarrando la escoba, ¿verdad? Agarrando, no sé, limpiando los baños, haciendo algo. Señor, yo te voy a servir. Dios, hermanos, quiere usarnos para su gloria y su honra. En el capítulo 3, hermanos, ahí terminamos, por favor. Hechos capítulo 3. ¿Estamos hablando de quién? ¿De quién estamos hablando? De Bernabé, que es hijo de consolación, hijo de ánimo. Y a Bernabé, aquí dice la Biblia, cuando Dios ve toda esta fidelidad, esta entrega en Bernabé, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, y yo quiero decirles algo, la iglesia de Antioquía se levantó más poderosa y más fuerte que la iglesia de Jerusalén. La iglesia, hermanos, nunca estuvo en Roma ni estuvo en otro lugar más que en Jerusalén y en Antioquía. Y aquí dice que en Antioquía se levantaron, era una iglesia tan poderosa que había, ¿qué, hermanos? Maestros y profetas. Y entre los maestros, ¿quién estaba en primera fila? Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Saulo. Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial a la cual los he llamado. Ahí fue el llamado a las misiones, el llamado a predicar fuera de Antioquía, a llevar la palabra de Dios. ¿A través de quién? De Bernabé y de Saulo. Dice, tráiganlos porque yo tengo algo muy especial para ellos. Hermanos, Dios tiene algo muy especial para la iglesia, para usted. Fueron llamados en el momento que ellos se humillaron, en que ellos, hermanos, estaban ayunando y orando y reconocieron el liderazgo, la actitud de servicio de Bernabé. Dios quiere usar tu vida, hermano. Quiere usarnos para su gloria. Quiere que seamos esos cables que transmitimos, hermanos, el fluir y la presencia de Dios a través de nosotros. ¿Cuántos se quieren levantar? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Usted no sabe, ¿verdad? Hay personas, pónganse de pie. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hermanos, qué tremendo es cuando leemos el libro de los Hechos, que vemos capítulo por capítulo y vamos aprendiendo cómo pasó la iglesia. Nosotros somos ahora la iglesia y tenemos que aprender la historia. Lea por favor el libro de los Hechos y va a ver, hermanos, que no solamente se nombraron los apóstoles, sino hubo personajes importantes como Bernabé, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y dice la Biblia que nosotros somos su cuerpo y Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. Si estamos, hermanos, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de fe. Cuando la iglesia se levanta, hermanos, la iglesia empieza a crecer, es poderosa en Dios.
es poderosa en Dios. Usted no ve un joven, hermanos, que Dios va a hacer grandes cosas. Recuerdo, falleció uno de los pastores más importantes ahí en Tijuana, de las Asambleas de Dios, hermano Francisco Aguilar. Y fue algo tremendo, hermano, porque la iglesia de esa iglesia Betel, ya han sacado documentales y en noticias ha salido, está en medio de cantinas. Esa iglesia se fundó primero y las cantinas empezaron a llegar y se llenó de cantinas. Y la iglesia está en medio. Cuando el hermano falleció, inmediatamente se vino a mi mente, ¿quién podrá hacerse cargo de esa iglesia? Era una iglesia difícil. Cuando íbamos, los muchachos, ¿verdad? Mi esposa, nos llevaban ahí a repartir volantes afuera. Y todos saliendo de las cantinas, borrachos, nos agarraban de la corbata y nos traían los borrachos ahí. De verdad, así estaba feo. Y dije, ¿a quién le van a dar esta iglesia? Se me hace que esta iglesia le caería bien a un hermano que tenía un centro de rehabilitación, porque ahí mucha gente va a salir ahí de las drogas y se va a convertir. Y hermanos, oraron y esa iglesia se la dieron a una familia. El yerno, el hermano Heriberto Martínez y su esposa, sus hijos. Y uno piensa, ¿qué van a hacer esta familia ahí, pobrecito? Van a sufrir. Y la hija de ellos tomó la visión de ser hija de consolación. Que no importando de dónde venga la gente, cómo oliera la gente, cómo viniera la gente, los iba a amar, los iba a abrazar. Se vistió de payasito y empezó a buscar a los hijos de las prostitutas. Y cada semana, estaba dándoles desayuno, les platicaban historias bíblicas. Y las hijas y los niños iban por sus mamás. Miren lo que está pasando en la iglesia. Y la iglesia se empezó a llenar de gente que salía de las cantinas, de los bares. No tenías que haber pasado por esta experiencia, pero una gente llena del Espíritu Santo. Dios va a hacer las obras con gente llena del Espíritu Santo, con gente llena de fe. Gente que crea que Dios va a hacer grandes cosas, que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas vienen a ser hechas nuevas en Cristo. Gente que crea, gente que pasa una persona y ven, te invito a la iglesia. No, pero lo veo todo borracho, todo. No le hace que los sentemos atrás, porque a veces son muy intolerables, ¿verdad? Recuerdo que en esa iglesia que estábamos, hermanos, cuando pasábamos a orar de rodillas. ¿Quién quieres que estaba orando por los hermanos? Los borrachitos. Había un hermano que nos sentaba porque a veces era muy escandaloso. No importa. Pero algo así, la puerta estaba abierta para ellos. Sin miedo, sin temor. Y Dios hace grandes cosas, hermanos. Que aunque vengan de las drogas, de los vicios, de los pecados, hermano, de donde venga, da de gracia lo que de gracia has recibido. No te quedes como un juez, no te quedes como alguien que juzga. Sé una persona que es activa. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Dios va a hacer la obra en ti. Dios hizo la obra en mí y la va a hacer en ti. Dios cambia tu vida, cambia tu destino. Dios tiene planes nuevos para tu vida. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Empieza Dios a hablar con fe, palabras de ánimo, hijos de consolación. Amén, hermanos. No hijos del desconsuelo. Aleluya. Padre, te adora mi corazón. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo la obra. Porque la iglesia te pertenece, Espíritu Santo. La iglesia es tuya, mi Dios. Espíritu Santo, levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos, Espíritu Santo, sigue obrando. Trabaja en nosotros. Haznos reconocer que fue tu gracia, Señor, la que nos tiene aquí, la que nos ha perdonado, la que nos ha rescatado. Oh, Señor, es tu gracia la que nos ha limpiado.
Es tu gracia la que nos ha transformado.